Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Sin duda alguna, el café es un producto importante para la economía de varios municipios del estado de Veracruz en la zona centro, y por eso mismo nuestra aventura será en medio de este aromático para que usted venga a conocer cómo es el proceso que se da hasta llegar a su taza de este riquísimo producto. Acompáñenme. Entre los municipios de Coatepec, Jalapa y Emiliano Zapata, existe un recorrido turístico llamado Los Senderos del Café. Nosotros somos un grupo de 9 empresas que conformamos este producto turístico aquí en la región de Coatepec. Realmente es un producto turístico joven. Hemos tenido muy buenos resultados y nuestra intención más que nada es atraer más el turismo hacia nuestra región de Coatepec, que es nuestro pueblo mágico, y que nuestra gente conozca también los sabores que nuestro terruño ofrece, la tierra que nos ofrece esta calidad en nuestras variedades arábigas y que bueno, son muy apreciadas en todo el mundo también. Esa es nuestra finalidad más que nada. Entre hoteleros, restauranteros, está la operadora turística también, estamos los guías del colectivo de guías de la región, y entre todos hacemos posible que funcione este producto. También hay que mencionar pues al barista, catador y tostador de café, que es un elemento muy importante de nuestro recorrido, nuestro tour Senderos del Café. Así también la hacienda que tenemos aquí cerca de Estanzuela, la hacienda Pacho Nuevo, también forma parte de uno de nuestros de parte del recorrido. Todo inicia en la finca cafetalera La Escondida. Donde nos encontramos con Yahvé y Nicolai, quienes nos acompañan por estos senderos aromáticos del café. Neblina, chipichipi. Esto nos ayuda perfectamente que en la simbiosis del ecosistema, los nutrientes de la tierra, los metros sobre el nivel del mar, sea un lugar casi perfecto para nuestros cafetos. Me cuentan que las primeras matas de café que llegaron aquí a esta región fueron entre el municipio de Jico y Coatepec, en las Puentes, la Purísima. Uh-huh. Ahí a orillas del río, ahí llegaron las primeras, ahí se sembraron las primeras matas de café aquí en México. El que me contó esto fue don Ruperto Poch. Me dice que el dueño de esa finca, junto con gente también de Córdoba, pero que el experimento fue sembrarlas ahí, y cuando ya estuvieran aclimatadas, de ahí se dispersaron a distintas partes del estado de Veracruz. Estamos hablando, ¿no?, que durante este tiempo fueron de 1740, cuando llegaron las primeras plantas provenientes de Cuba, hicieron varios viajes. Uh-huh. Que bueno, las que llegan de Cuba son a esta región, Coatepec y Jalapa. Para ser exactos, bueno, en esos límites, uh-huh, donde está otra subcuenca importante de un río. Imaginemos en aquellos tiempos, si ahora lo vemos todavía bonito, imaginemos en aquellos tiempos como el río Huehueyapan bajaba, efectivamente. Todo eso fue donde se sembraron las primeras plantas. De ahí es donde se adopta también que en los años de 1803, 1804 más o menos, sin Pisagua, siendo una finca totalmente cañera, una región teniendo su ingenio azucarero, se convierte a lo que ahora es, o mucho tiempo fue cafetalera, porque se dieron las plantas de café perfectamente en esa región. Es cuando se transforma, y es lo que mucho en la historia se platica, que a partir de esa región es donde empieza a florecer perfectamente el café. La cultura del café en Etiopía, específicamente en una ciudad que se llama Abisinia, crecen las matas de café silvestre. Entonces esta es una cultura que se esparce en todo el mundo. El éxito del café viene en la medida de que es una bebida que te relaja y te estimula al mismo tiempo. Podemos tener una planta produciéndonos café aproximadamente unos 80 años. Sin embargo, se considera un buen café hasta los 30 años de vida de la planta. Llega el café. Las primeras plantas de café que llegan en aquellos tiempos
eran como que pues la base primigenia. Pertenece a las rubiáceas. Y dentro de esto, su nombre científico es Coffea. Y lo vamos a encontrar a nivel mundial, Coffea liberico o ibérica, que es la especie Coffea arábica. Del arábico o arábica se desprenden muchas variedades. Del Coffea canéfora, o mejor conocido como robusta, se utiliza en su mayoría para el robusta, que hasta su nombre lo dice, como es un árbol robusto, su acidez, estos perfiles, el paladar finalmente de un catador no va a poder cubrir lo que cubre el arábico. Entonces por eso se usa mucho para mezclar el robusta. En nuestro andar vamos viendo los distintos campos de cafetales, así como del misticismo de los mismos. Ubicarlos, agradecer a los 4 puntos cardinales, agradecer a nuestra madre tierra, que es bien importante, porque hoy en día la gente se le olvida que nosotros somos un elemento más de todo esto que es nuestra madre tierra. El poder entrar a las fincas, el convivir con las plantas, con los aves, con los animales, todo esto que vamos a vivir en un sendero es muy bonito, es muy agradable, pero también hay que pedir permiso. Claro. Recordemos cómo nuestras antiguas culturas tenían sus deidades que decían que para poder entrar, para llegar a una cosecha, para poder sembrar, todo tenía su tiempo, en el cual también lo más importante era agradecer y ofrendar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Sí, claro. ¿Listos? Sí. Vámonos pues. Venga. Este momento de agradecer al hermano árbol por el oxígeno que nos da, por la sombra. Simplemente agradecer, agarrar, abrazar. Como en este, que es un modelo tradicional que se le llama rústico, convive el cafeto, el árbol maderable, el de sombra, el frutal, los mismos bananos o los plátanos, vemos la naranja, vemos el árbol del cedro, la sombra, como los nutrientes, nosotros no lo podemos ver, pero los nutrientes que están de alguna manera en la tierra compartiendo van a hacer que nuestras plantas de cafeto sean mucho más ricas. La gente me dice, oye, claro, la acaban de barnizar. No, sí, no. O sea, tal pareciera que esto es porque vienen las plantas nuevas en nuestras bandolas, en nuestras ramas, cómo va creciendo, y al mismo tiempo vemos la vida del café. Aquí podemos ver estas bolitas, nos van a dar café. Curiosamente, es lo que voy a comentar, permítanmelo decir, curiosamente, como si esperáramos a un bebé, entre 8 y 9 meses después de que cae la flor, vamos a tener nuestra cereza de floración. ¿Cuándo viene siendo esto? En los meses finales del mes de marzo o en los primeros días de abril. Recordemos que esto depende mucho también de nuestra lluvia. La gente luego se pregunta cuando estamos aquí, ¿y con qué lo riegan? No, pues sí, es de temporal. Para el turista citadino o de regiones lejanas, es muy agradable ver el campo en su esplendor y maravillarse de algunos detalles del campo cafetalero. Formidable, me gustó mucho el clima, me gustó mucho la vegetación, las formas como se debe de empezar a cultivar el café. Es una planta que hay que cuidar y dar mantenimiento. Y sobre todo, pues apreciar que una taza de café se lleva una producción alta en granos y varias plantas. A veces hay algunas apariciones de seres vivos durante el recorrido, donde tienen su hábitat natural. Y sí, vimos aves, vimos insectos, me impresionaron mucho las hormigas, que son grandes, tienen una distinción importante sobre las que yo he conocido en toda mi vida, y algunos mamíferos, tlacuaches. Queremos que Yahvé nos cuente, porque él vive netamente dentro de este entorno natural, los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Con qué convives tú todos los días? Por ejemplo, aparte ya por obvias razones del café. Pero te encuentras con animales, con aves, con frutas, claro, con este tipo de cosas. Prácticamente, pues vivir en el campo, pues convives prácticamente a diario con todo, pues
pues realmente, pues para empezar, pues con los compañeros en el campo, ¿no? Y pues aquí obviamente pues te vas topando ahí hay que con los animales que son de aquí de la región, que vamos a hablar que de los tlacuaches, que de los conejos, que del armadillo, de las ardillas y que pues la variedad de aves que hay aquí, que la verdad tenemos una muy buena variedad, que ve uno de todo. Como en días pasados les tocó a algunas personas, tuvieron la fortuna de ver una floración de café que prácticamente es como si hubiera nevado, ¿no? Ajá. Prácticamente. Ándale, porque es blanco el azar, ¿no? Todo el azar, ¿no? Y Ajá. aparte disfrutan y conocen el aroma único del campo, ¿no? Que Sí, es el olor del azar. Del azar, que sí. prácticamente se internan en el campo, los metemos a las fincas y disfrutan esa parte que ellos pues ni en su vida, ¿no? Pues se imaginaban. Claro. Todo lo que... Y por otro lado, Iván, tú que tienes la oportunidad de traer a la gente, ¿cuál es la importancia del café aquí en esta región? Y otro, ¿tú crees que esto pueda llegar a ser un detonante turístico para toda la región? Totalmente. La importancia del café es mucha, ya lo hemos platicado, desde toda la parte de la gente que trabaja en las fincas, la misma derrama que hay económica por los trabajos, lo mejor aún, como lo comentábamos, la gente queda maravillada de ver estos bosques, de poder entrar a un bosque cafetalero, vivir esa experiencia de la naturaleza, de probar una cereza al café dulce, escuchar las aves que pasan por nuestro estado de Veracruz, aves endémicas también de Veracruz. No, con todas Y las el ganas. detonante turístico finalmente es muy importante, porque si nosotros como veracruzanos, si nosotros aquí en Veracruz, no solo el café, tenemos mucho más, pero qué importante es el café, una buena plática como ahorita, aquí en el campo, después de caminar. Después del recorrido por las fincas, llegamos hasta donde fuera un gran beneficio, de la Finca Roma, hoy convertido en museo. Este es un pequeño museíto que tenemos aquí en el Beneficio Antiguo Roma. Ha dejado de funcionar, entonces se hace este pequeño museo, que son las primeras máquinas mecánicas que existieron. Aquí podemos encontrar desde básculas, que es como lo más sencillo, hasta las máquinas más grandes, que son como las torrefactoras, que son máquinas utilizadas para un segmento en específico del mercado del café, que son personas que piden el café mezclado con azúcar. El final del recorrido por el museo es brillante con la enseñanza de la cata de café por un experto en el tema. Dentro de los atractivos que muestran a los turistas para venir a este lugar, que es un museo, es terminar un recorrido de varias horas con una cata de café donde un experto muestra todos sus conocimientos acerca del proceso del café en el tostado hasta llevarlo a la taza. Es la etapa de deshidratación. Esta etapa dura aproximadamente de 4 a 6 minutos. Y la segunda son las fases de mellar. Vamos a poner la cuchara justo al medio. Me voy a acercar y de ahí voy a empujar al frente. Y vamos a sorber fuerte y rápido. Tiene que ser más... Lo vamos a mantener en la boca. Como cuando el abuelo nos regañaba que soplábamos así. Unos 2 o 3 segundos y vamos a buscar los sabores. Enjuagamos la cuchara, la secamos y vamos con la muestra 2. Así, esa manera de hacer una atomización que yo tengo que probarla, ¿no? El tour de los senderos del café finaliza con la visita a la Hacienda de los Remedios, o mejor conocida como de Pacho Nuevo.
Al igual que otras comunidades cercanas a Pacho Nuevo, como lo son El Chico, La Orduña, Mahuistlán y Tuzamapan, su historia está ligada a la historia de las haciendas. Por eso mismo, vamos a conocer la ex hacienda de los Remedios, como parte de la zona llamada Senderos del Café. Al llegar a la entrada, vemos lo que era o es las viviendas de los peones de la hacienda. La reja demarca la entrada a la ahora Casa Grande. Pacho Nuevo era un lugar prehispánico de ascendencia totonaca, aunque su nombre actual se le puso en 1620 por su entonces dueño, don Luis Pacho y Mexía. Originalmente este lugar fue un asentamiento prehispánico, asentamiento prehispánico que el núcleo poblacional estaba precisamente en el Cerrito de Pacho, aprovechando los manantiales de esta región, llamado Nexapa. Es donde tiene su inicio este lugar. A la llegada de los españoles a estas tierras, la corona española hizo de este lugar una merced de indios llamada Nexapa. Llega la conquista, llegan los españoles y efectivamente Cortés en una de las primeras etapas trae lo que es la siembra, cultivo de la caña de azúcar. Este lugar, así precisamente, inicia como un ingenio azucarero en honor a Nuestra Señora de los Remedios. Antiguamente, durante muchos años, así se conoció este recinto, como la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios. En el mismo siglo XVI fue adquirida por un portugués llamado Juan de Quirós, que él, junto con su socio jalapeño, Sebastián Díaz, instalaron un ingenio cañero. En 1592 se registró en el archivo notarial de Jalapa como un ingenio azucarero, la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios, y aquí en este lugar fue donde se fundó la primera casa grande de este sitio, el cual después fue cambiado hacia otro lugar más adentro, y vamos a ir visitando para que usted conozca un poco de la historia de todo este lugar. Hablar de este recinto, vamos a hablar de la parte principal que data desde 1592 aproximadamente sus inicios. Miguel, mi camarógrafo y yo nos adentramos entre los derruidos paredones de lo que fuera la Casa Grande, donde encontramos vestigios de lo que ahí se hacía, no solo era vivienda. Y esto es lo que queda de eso. Y aquí fue parte donde se hacía el molino. En esta parte era el molino para la caña, que se hacía con un caballo. Y esto es lo que queda de eso. Salimos para continuar conociendo parte de lo más antiguo de esta hacienda. El Gran Chacuaco es una muestra de la arquitectura antigua. Al caminar por estos ancestrales sitios de la hacienda, me encuentro con lo más antiguo de esta, que son hornos, así como algunos puentes de los siglos XVI y XVII. En nuestro recorrido por la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios, aún quedan cosas que fueron desde el inicio en el siglo XVI, como es este pequeño puente, que fue en ese siglo cuando fue construido, no sé, tal vez en 1590 o 1592. Y así continuamos hasta ir viendo aquella otra parte que está acá, donde estaba el molino de agua que ocupaban, ya que arriba hay un manantial y ahí está el acueducto. Eso también es hecho entre el siglo XVI y XVII, así que vamos a continuar para presentarle un poco más qué es lo que podemos encontrar en este lugar.
Este ingenio trabajaba por medio de una rueda de agua, aprovechando el manantial que ahí se encuentra. Pues precisamente esta es la parte donde estaba ubicado el molino de agua, o la rueda para recoger el agua, que era bastante grandecita por lo que se ve. Vamos a continuar ahora y vamos a platicar cómo este nacimiento de agua fue aprovechado perfectamente para hacer girar un gran cárcamo, para generar energía motriz y energía eléctrica, donde se trabajaba precisamente en un inicio la caña de azúcar. Para el año de 1620 la adquirió don Luis Pacho y Mexía, y de ahí su nombre actual, Hacienda de Pacho, aunque algún tiempo fue conocida como de San Cayetano. En sus tierras también se criaba ganado, y es en el siglo XIX cuando empezó a cultivarse el café y se dejó la ganadería, así como la caña. Llega el café en estas épocas de cuando toda esta región era cañera y en un principio también teníamos mucho cítrico. Posteriormente entra el café y es cuando tiene este gran cambio esta hacienda a convertirse en una hacienda cafetalera. Y aquí arribita, si nosotros siguiéramos caminando, todo el bosque de Pacho está Jalapa. De hecho, gran parte del bosque de Pacho llegaba hasta lo que son pues las orillas de Jalapa, lo que conocemos como el Estadio Heriberto Jara Corona, donde se encuentran los berros y gran parte de todos estos asentamientos nuevos de Jalapa. Caminando por el exterior, llego hasta la capilla dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. Data también de 1592, aunque la estructura arquitectónica actual es del siglo XVII. Ahora nos encontramos dentro de la capilla que está dedicada a Nuestra Señora de los Remedios y que fue construida en el siglo XVII. Pero además hay que agregar que el pintor alemán Víctor Mauricio Rugendas la pintó en 1831, aunque esta no es la pintura original y se ha arreglado en varias ocasiones, pero la estructura arquitectónica sigue siendo la original de la época del siglo XVII y no se ha hecho más que los arreglos del techo por distintas etapas. Nos cuentan que durante la persecución religiosa del siglo XX, aquí se celebraron misas pese a la prohibición de hacerlo. Ahora visitamos lo que actualmente es la Casa Grande, que se cambió a este lugar por sus entonces dueños, don José Julián Gutiérrez y Fernández y su esposa, Damiana Hidalgo, quienes hicieron remodelación completa de la propiedad. En 1840, José Julián Gutiérrez y doña Damiana Hidalgo de Gutiérrez compraron esta propiedad y en 1843 hicieron esta nueva parte de la hacienda, ya que la parte anterior fue la que vimos que era la original, está en el otro lado, y ellos construyeron ya esta parte, dejando la antigua casa fuera de los portales y construyendo esta casa en un estilo neoclásico, así como la fachada de la capilla. Caminar dentro de la Casa Grande actual es remontarse varios siglos atrás, encontrando objetos utilitarios del campo, así como el café secando en zarandas. Como la hacienda inició con ganado, este era el hierro original con el que marcaban a las reses acá en la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios. Los muebles guardan una nostalgia de los tiempos remotos. Nuestros pasos nos llevan a estar entre sus bellos jardines y su gran patio con una fuente afrancesada en el medio. Estar en la ex hacienda de los Remedios de Nepacha es una grata experiencia de vivir un momento en el pasado que tuvo gran realce en la época de las haciendas. Estábamos en la sala
Afortunadamente, bueno, hacía frío, pero afortunadamente nos habían prendido la chimenea y estábamos platicando cuando de pronto, eso sí me tocó verlo, pues vimos una sombra como de un señor, de una persona, y se le veía el sombrero grande, no era un sombrero típico que traemos en la región, o el de 4 pedradas, sino era un sombrero grande que simplemente vimos la sombra que pasó. Igual no sentimos más nada, no pasó. Conocer la historia de la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios ha sido bastante agradable y excitante el recorrido que hemos hecho en esta hacienda también conocida como de Pacho.